Ahora bien, vamos a cambiar el tema de la WWDC, que hay muchos temas que hablar. Cuéntame, Algo que dé menos miedo, ¿no? para las personas nuevas, ¿qué significa WWDC? Bueno, las siglas lo dicen, pero tú que eres desarrollador, más desarrollador que yo, cuéntame de tu historia. No, a ver, es la Conferencia Mundial de Desarrolladores, es decir, es un evento que Apple realiza cada año desde hace 31 años, ¿de Ujú, acuerdo? En el que básicamente lo que hace es presentar a los programadores, a los desarrolladores ujú. que trabajan con los productos de Apple y sus sistemas, las novedades que van a presentarse durante el siguiente año. ¿Vale? Entonces, ahora el 22 de junio, Apple tendrá un evento en directo, ¿vale? En el que nos contará a todos los usuarios y a todos los programadores cuáles son las novedades que van a incorporar sus sistemas operativos. iOS para el iPhone, iPadOS para el iPad, macOS para los Mac, watchOS para los Apple Watch y tvOS para los Apple TV, ¿vale? También para los el Home OS, que se llamaría teóricamente para los HomePod, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, todos esos sistemas operativos, Apple pues, nos va a contar cuáles son sus novedades, ¿vale? A nivel usuario, y luego a los propios programadores, durante toda esa semana, del 23 al 26, nos publicará hasta unas ciento y pico charlas que ya están grabadas, donde nos contará cómo funciona a nivel técnico y cómo se programan todas estas nuevas funciones que van a venir con las nuevas versiones de los sistemas a partir de septiembre, pero que nosotros como desarrolladores podremos bajar ya en modo beta para ir probándolas. Beta con errores normalmente, pero claro, es para normal. poder ir probando y viendo cómo funcionan esas nuevas funciones. Ahora bien, ya que hablaste de iOS 14, el típico tema, ¿qué esperas de esta WWDC? Porque sabemos que hay veces que dicen, ¿qué esperas de todos los sistemas operativos en general? Tú que eres desarrollador de iOS más que yo, supongo. Pues a ver, en iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, macOS 16, etcétera, lo que vamos a tener es principalmente estabilidad, ¿vale? Venimos de una pequeña pesadilla, ¿vale? En Sí. la que iOS 13 quiso abarcar demasiado y al final, pues, se equivocó, ¿vale? Y la propia Apple lo ha reconocido públicamente. Entonces, bueno, pues al final lo que tiene que hacer Apple es parar, respirar, tomar aire nuevamente, hacer un poco lo que hizo con iOS 12. Si recuerdas, iOS 12 tuvo muy pocas novedades con respecto a la versión anterior Claro. y lo que incorporó principalmente fue estabilidad y buen funcionamiento, ya que iOS 11 también fue una versión que no funcionó bien, ¿de acuerdo? Entonces Apple ha ido mejorando sus procesos de prueba, ha ido mejorando sus procesos de certificación de las funcionalidades, etcétera, Ujú. y ahora lo que tiene que hacer es sacar un sistema que sea mucho más estable y que nos permita, pues eso, que no haya tantos fallos ni tantos problemas y sobre todo pues que nuestro dispositivo vaya todo lo rápido y Claro, funcione todo lo bien que siempre nos ha gustado de Apple y pues, por lo que al final hemos comprado a Apple. claro, claro que sí. En iOS 14, ¿esperas como yo los widgets o no? Y ojalá espero que eso lo lancen para desarrolladores. Así los desarrolladores pueden actualizar sus apps con los widgets. A ver, los widgets tienen que llegar, ¿vale? El problema es cuándo, ¿de acuerdo? Porque tenemos que tener en cuenta que el estado actual de pandemia mundial con el COVID-19 lo que ha hecho ha sido parar muchas cosas. Entre ellas, el trabajo de la gente en Apple, que ahora están volviendo a las oficinas poco a poco con medidas de seguridad. Entre tanto han estado trabajando en casa y luego pues también Apple ha estado haciendo junto a Google unas librerías para todo el tema de trazado de contactos, etcétera, ¿vale? Que lanzaron hace unas semanas y eso pues obviamente ha parado proyectos para iOS 14. Entonces, llegar supuestamente van a llegar, supuestamente en un momento indeterminado, puede ser en unos días o puede ser que ya tengamos que esperar para el próximo año,
los iconos se van a convertir en elementos vivos que nos van a mostrar información. Y por lo tanto tendremos unos widgets iconos de las apps que, pues eso, sean como más dinámicos. Algo muy parecido a lo que tenía Windows Phone con los tiles. Teóricamente, insisto, eso tiene que llegar como funcionalidad. La duda es que no sabemos el estado en el que Apple tiene ese desarrollo, si está lo suficientemente bien probado y si se lanzará ahora o se quedará para el próximo año. Justamente muchos programadores me preguntan, es una pregunta que realmente muchos programadores beta tester me preguntan, si iOS 14 será lanzado para desarrolladores por el tema de la pandemia, será lanzado este 22 de junio o van a esperar un par de semanas más para lanzar la primera beta para desarrolladores. No, eso se lanzará el primer día. Ten en cuenta que la dinámica de la conferencia de desarrolladores es que desde el día 23 haya entre 25 y 30 charlas diarias publicadas para sumar más de 100, hablando sobre todo lo que se va a presentar nuevo y hablando sobre cómo se desarrolla con eso. Y eso va unido 100% de forma total y absoluta a que los desarrolladores puedan bajar ese software en beta para poder probar in situ esos nuevos cambios, ¿vale? Por lo tanto, eso es algo que en los 31 años que lleva la Worldwide Developer Conference siempre ha sido así, ¿vale? En el primer día se saca el nuevo software para que los desarrolladores puedan probarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Este año la duda es la supuesta presentación de la transición de los Mac a ARM. Ahí sí que es cierto que no se sabe muy bien qué es lo que se va a presentar y si se va a presentar o no la solución de software que los desarrolladores tendremos que usar para que las apps que tenemos en Mac funcionen en los nuevos Mac con chips de Apple, ¿vale? O si tendremos que esperar algo más y simplemente se anunciará a título de, pues tendréis que hacer esto de tal manera o de tal cosa, pero luego no se sacará, sino que se tardará un poco más en salir. ¿Esperas en Mac? Porque yo soy muy usuario de iOS, de Apple Watch y todo este tipo de cosas. ¿Esperas en Mac los animojis? Yo sí, con muchas ganas, la verdad. A ver, teóricamente, hoy tenemos apps que llamamos Catalyst, que son apps portadas desde iPadOS hacia el Mac, ¿vale? Entre ellas Bolsa, Apple News, también pues la aplicación de podcast, etcétera, ¿vale? Teóricamente, Apple tiene que seguir portando aplicaciones y si hay una aplicación en el Mac que está carente de toda funcionalidad, esa es Mensajes, ¿vale? Por lo tanto, no está confirmado, pero es bastante obvio pensar que este año llegaría para el Mac una versión portada de iMessage que permitiría no solo tener una versión uniforme a todos los sistemas con las mismas funciones, sino que obviamente pues podrían traer no animojis, ¿vale? Porque los animojis requieren de un sensor de Face ID que en los Mac no existe, pero sí los bimojis, es decir, sí los avatares con expresiones prehechas, etcétera, y pues la posibilidad de instalar complementos en esa aplicación de iMessage para poder tener, pues yo qué sé, pues el teclado de los GIF o en fin, cualquier otro complemento o los packs de pegatinas o cualquier otra cosa que se puede instalar con iMessage. Pero sí, en teoría este año veríamos una versión para el Mac del iMessage del iPad. En Apple Watch, ya te voy a preguntar, en Apple Watch, ¿tú esperas el modo sueño? El modo lectura. Yo actualmente uso Auto Sleep para mi sueño, pero sí. Pues no sabría decirte. A ver, el Apple Watch este año se va a separar completamente como dispositivo del iPhone, ¿vale? A nivel de desarrollo. ¿De acuerdo? Seguirá dependiendo del iPhone, pero a nivel de desarrollo yo ya no voy a necesitar. Ahora mismo ya se pueden instalar aplicaciones independientes sin tener que instalarlas en el iPhone y a partir de WatchOS 7 ni siquiera, o sea, todas las apps que ahora mismo están instaladas en el teléfono y que simplemente son un panel de preferencias para la app del Apple Watch, todo eso va a desaparecer, ¿vale? Las funciones que Apple va a incorporar, pues no lo sé. Obviamente Apple
sabe que una de las funciones que más pide la gente es el tema del tracking de sueño. Claro. Pero claro, el tracking de sueño requiere una serie de controles de los movimientos de la persona cuando duerme, del control sistemático de sus pulsaciones para intentar adivinar, ¿vale? el estado en el que está el sueño, si es un sueño REM, un sueño más profundo, si es un sueño más liviano, etcétera, etcétera. Yo entiendo que Apple, hasta que no consiga un algoritmo que realmente no haga que haya un drenaje muy alto de la batería del reloj, no lo va a sacar. Por eso se lleva hablando durante mucho tiempo de que Apple lo sacaría, de una de las funciones que todo el mundo daba por hechas para WatchOS 6, pero al final no llegó. ¿Por qué? Pues porque probablemente Apple no había conseguido que esta funcionalidad no consumiera demasiada batería, ¿vale? Sino que querrán hacerlo de una manera que sea lo más liviana para la carga de proceso y de batería del reloj, para que tú, cuando te vayas a dormir, si tu reloj está al 35% de batería, pues no te despiertes con la batería agotada, porque entonces no te sirve de nada, ¿vale? Sino que a lo mejor tenga un gasto de un 5%. Entonces, para eso hay que hacer mucha prueba y error. Y claro, una prueba y error es tener que controlar el ponerle los relojes a mucha gente, dejarla dormir, que duerma, que comprueben al día siguiente, en fin, el ciclo de prueba de eso es bastante complicado, ¿de acuerdo? Pero, ajá, te decía, muchos como los colegas de Mac Illustrated están esperando la pantalla dividida en iOS 14. ¿Qué opinas de eso? Lo mismo que tiene iPad, pero en iPhone. Yo no apuesto por eso, ¿vale? Yo sé que en Android es algo que a muchos usuarios les gusta. Sé que el sistema operativo que está haciendo Android como semilla de funciones, que es... ahora se me ha olvidado el nombre. Tiene esa función por defecto. Yo no contaría con ello en los iPhone, ¿de acuerdo? Teóricamente, por estructura de clases de tamaño, solo los iPhone Max y los iPhone 11 y 10R serían los que podrían tener ese tipo de función, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero en realidad yo no creo que Apple lo haga porque no aporta un plus de funcionalidad y porque es un tipo de función que realmente, si lo analizas fríamente, dime qué porcentaje de usuarios de Android que tienen esa opción realmente la usan más allá del primer día para probarla. Claro. Muy poca gente. Entonces, aquel que la usa es convencido que dirá que eso es lo mejor del mundo, que es lo más práctico, que no sabe cómo Apple no puede tenerlo. Ya, realmente es algo que quiere todo el mundo, porque Apple suele mirar más a la mayoría de usuarios que a la minoría. Entonces, yo no apuesto por ese cambio. Pero bueno, todo puede pasar. Pero bueno, esperamos a ver si esta WWDC... En otras palabras, yo voy a estar en directo en la WWDC. Ya sabes que si te quieres pasar al directo del canal, estás invitado, Julio. No sé si tú vas a estar directo de esta WWDC. Yo estaré viéndola en directo con la gente de Apple Esfera, ¿vale? Que haremos un seguimiento en directo y estaré pues tanto asesorando al equipo para los artículos que irán lanzando como preparando mi propio seguimiento. Y además esa noche va a ser complicada, ¿vale? Porque yo empiezo hora española a las 7 de la tarde, ¿vale? Estoy hasta las 9 que acabe la keynote inaugural con el equipo de Apple Esfera. Cuando acabe, que tengo que poner a preparar el podcast de resumen, que lo publico esa misma noche. Apple Coding. Y a las 11 empieza efectivamente, y a las 11 empieza la segunda conferencia, la que es la conferencia enfocada para los desarrolladores, ¿vale? A las 11 de la noche, son 11 de la noche, son las 4 de la tarde en México DF. Empieza la segunda conferencia, que es ya más enfocada a desarrolladores, la cual también le hago cobertura y también tiene información que luego la pongo en un podcast.
Así que ese día va a ser complicado. De hecho, el último año me fui a dormir creo que a las 4 o las 5 de la mañana, hora de Sí, España, aproximadamente. eso es lo que yo estaba pensando. Como sabes, yo también tengo mi aplicación en App Store, como tú, creo que tú la tienes descargada. Y el caso es eso, o sea, como esto, como yo también tengo que hacer cobertura del evento, hacer resúmenes, todo este tipo de cosas, un Ujú. jaleo como a las 5 de la mañana o 6 como mucho dormir, Pues sí. Pero bueno, al final es un día al año, hace especial ilusión, así que bueno, pues ahí estaremos haciendo todo el seguimiento. Y luego después, pues ya tengo alguna que otra invitación cerrada con gente, como con Cristo Vega y algunos más que por ahí, Claro que sí, pues para Cristo ir Vegas, colega a su mío. canal. Te quería preguntar algo, una última pregunta, y yo creo que cerramos porque ya es Y, tarde. ¿Tú pruebas las betas? ¿No pruebas las betas? ¿Recomiendas al usuario probar las betas? a ver, yo tengo la desgracia, entre comillas, de que normalmente siempre me instalo las betas, ¿de acuerdo? Eh, Intento no hacerlo en todos los equipos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, el año pasado, con la salida de SwiftUI, de la nueva librería de desarrollo de Apple, Ujú. me vi obligado a montar la beta en todo, incluso en el Mac, que normalmente, como el Mac es mi herramienta de trabajo, pues intento evitar el tener que instalar una beta en él. Claro. Pero bueno, me temo que sí, me temo que instalaré las betas y probaré, y lo que sí haré será ponerlo en un disco duro aparte o algo para que no me afecte a los dispositivos, ¿vale? Para poder trabajar con la versión estable cuando lo necesite. Claro. Eso sí, es recomendable que la gente se instale las betas. Yo, sinceramente, le diría a la gente que no lo hiciera, ¿vale? Que no lo hiciera mmm, porque el software tiene errores y tiene fallos Claro. y va lento y provoca problemas, etcétera, ¿vale? Entonces, a pesar de que este año las betas muy probablemente estén mucho más pulidas de lo habitual, yo no se lo recomendaría. Es decir, yo solo recomiendo que se instalen las betas a aquellos desarrolladores que necesitan esas betas porque son parte de su trabajo, para probar sus aplicaciones, para ir viendo cómo funciona todo, etcétera, etcétera. Que tienes ahí un iPhone que no usas en el día a día, que no es tu teléfono del día a día, sino que es el iPhone antiguo, por ejemplo, yo qué sé, pues este año te has comprado un iPhone 11 y tienes ahí el iPhone 7, que lo tienes en un cajón porque no lo usas y no tal. Y te apetece probar las nuevas funciones, pues coge ese iPhone 7 y si quieres instalarle la beta pública para usuarios cuando salga, ¿vale? Y lo pruebas. Una No estás pregunta, poniendo en peligro tu funcionalidad. una pregunta súper importante que yo creo que todo usuario se debe preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre la beta pública y la beta de desarrolladores? En ninguno. Ninguna. A efectos prácticos es exactamente la misma. La única diferencia es que la beta pública tiene un programa llamado Feedback Assistant que sirve para que los usuarios que están probando las betas puedan mandar informes de errores a Apple, ¿vale? Mientras que las versiones de desarrollador no tienen ese programa, ¿vale? A veces aparece pero no funciona, ¿vale? O sea, esa es la principal diferencia, ¿vale? Y luego los timings, ¿vale? Normalmente se publica la versión desarrollador y a la semana la publica. A la semana la de desarrollador y a la semana la publica, y así va alternando, ¿vale? Una semana cada una. Exacto. Pero a veces ocurre que la versión que tienen los desarrolladores es un poco anterior que la que tiene la beta pública, pero no suele pasar, ¿vale? Normalmente suele ser exactamente la misma versión. Lo que pasa es que funcionan de forma diferente, ¿vale? Una va por un tipo de perfil de configuración y otra va por otra, y Apple distingue muy bien cuáles son las que se dedican a desarrollo y las que se dedican a probar funciones de usuario. Claro. Aprovecho y te Yo, pregunto. por ejemplo, o sea, Dime. ponte a suponer, ¿vale? Supón que en el iPhone pusieran lo de la doble pantalla, eso que me has comentado, ¿vale? Yo no me voy a instalar en el iPhone para probar eso, Claro. como usuario. Yo me voy a instalar en el iPhone para probar que mis apps funcionan bien con esa función, ¿vale? Esa es la diferencia.
el usuario público se instala para probar las funciones de usuario, el desarrollador para probar que sus apps funcionan correctamente con esas funciones. Pero lo que es el software en sí es igual. Claro. La beta en el Apple Watch, debido a lo que ha pasado en estos momentos, ¿es recomendable o no es recomendable en el iPhone? No, para nada. No creo que merezca la pena. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora hay un cambio de arquitectura, como ya te he comentado, y es muy probable que nada más instalar la beta, todas las apps o gran mayoría de las apps que tienes dejen de funcionar correctamente. Claro. Y se puede reiniciar el teléfono. Entonces, y todo esto. ahora, eso sí, si este año te has comprado un Series 5 y tienes el Series 3 en el cajón porque ya no lo usas o tal, pues bueno, puedes aprovechar y montar la nueva versión en ese Series 3 y entonces pues así pues lo puedes probar si quieres. Sí. ¿Vale? Pero en tu reloj del día a día, en tu teléfono del día a día, en tu ordenador con el que trabajas, etcétera, no instaléis nunca betas porque vais a tener problemas y al final pues no vais a poder trabajar, no vais a poder usar vuestro smartphone, no vais a poder usar vuestro reloj, a lo mejor resulta que usáis vuestro reloj para hacer ejercicio todos los días y para registrar y el reloj tiene un fallo porque es una beta y no registra el ejercicio y pierdes los círculos de un montón de semanas o meses, etcétera, etcétera, ¿vale? Que eso ha pasado a un montón de conocidos, ¿de acuerdo? O sea que no hay que fiar. Bueno, yo en mi caso instalo la beta en mi smartphone porque, o sea, yo desde iOS 3 me parece, soy beta tester. De hecho, eso que Apple puso, no sé si supiste, pero en la función de iOS 13.3 me parece, donde Apple cobraba al público para descargar la versión. ¿Te acuerdas de esa época? Sí, bueno, hubo una época en la que efectivamente Apple cobraba por determinadas actualizaciones, sí, hace ya bastante. Igual que en Mac OS Mountain Lion. Sí, yo tengo por ahí en la caja de Snow Leopard. Snow Leopard. ¿Puede ser? Sí, el primer sistema operativo de Apple, de hecho, creo, ¿no? Bueno, el primero fue de OS X, el primero fue Cheetah, que es la 10.0. Ah, eso no lo Esta conocí. que yo tengo en Neo Leopard era la 10.6, que yo la compré en caja porque la iMac que tenía venía con la 10.5, que era Leopard. Y ese sí recuerdo que me costó 30 euros o 20 o 30 euros, no recuerdo exactamente. Vale. Pero luego ya a partir de Lion, creo que fue, de la 10.7, ya fue gratuito. Sí, eso es lo bueno. ¿Qué te iba a preguntar? Eso ya se me olvidó lo que te iba a preguntar. Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos esta grabación porque llevamos 40 minutos. Si tú quieres decir tus redes sociales, adelante. Ya sabes que de todos modos dentro de la aplicación de Manzana Tech obviamente aparecerá esta colaboración con tus redes sociales. Y pues pueden buscarme o encontrarme en Twitter, que es la red que más suelo frecuentar, como @apple_coding, o a mí personalmente como @jcfmunoz. Y de hecho pueden encontrarme prácticamente en cualquier red social, menos en TikTok, que todavía no me ha dado por bailar, soy tonto, como jcfmunoz, ¿de acuerdo? Así que ahí estaré. Es que me pilla muy mayor el TikTok, todavía no soy capaz de entenderlo. Y ya sabes que puedes escuchar el podcast de Apple Coding. Exacto, en la red QOnda y en todos los reproductores y redes de podcast habidos y por haber, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Pocket Cast, en cualquier reproductor, estamos ahí. El podcast largo, como digo yo, Apple Coding, que son episodios de más de una hora con análisis en profundidad de temas de actualidad desde el punto de vista del desarrollo, y el podcast Apple Coding Daily, que son podcasts más cortos, más directos, que van más al grano y que analizan la actualidad del día a día. Bueno, gracias por estar en Manzana Tech y gracias por escuchar este video tan largo de 40 minutos. Suele pasar, cuando me invitan suele pasar. Ah, no te preocupes. De hecho, tú eres mi primera colaboración, ¿eh? Bueno, vamos por más, pero... Pues nada, un placer. Y espero que haya muchas más. Claro que sí, espero. Eso es lo que te iba a decir, justo. Que me caíste muy bien y nada, a ver si estamos en contacto más a menudo. Cuando quieras. Un placer. Ven, hasta luego.